Saludos y bienvenidos una vez más a este canal. Continuando con la serie de ejercicios de circuitos RL, realizaremos el siguiente ejercicio. Nos dice: el interruptor ha estado cerrado por un largo periodo de tiempo, antes de abrir en t igual a 0. Nos piden determinar la tensión en el inductor de la figura 8.6 para un tiempo mayor a 0. Esto nos piden el voltaje en el inductor. Pero para poder calcular ese voltaje, primero tenemos que encontrar la ecuación de la corriente para un tiempo mayor a 0. Y para encontrarla, primero debemos de evaluar el circuito para un tiempo menor a 0, o sea, cuando el circuito está cerrado, y para un tiempo mayor a 0 cuando el circuito abre. Empecemos. Primero lo evaluaremos para un tiempo menor a 0. Y la tarea en esta parte es encontrar la corriente que pasa por el inductor. He redibujado nuevamente el dibujo para que sea más fácil de entender. Aquí ya dejo en claro que el circuito está cerrado, y también debemos de saber que para un tiempo menor a 0, en estos tipos de circuitos, cuando una bobina tiene mucho tiempo, un largo periodo de tiempo conectada a una fuente, esta se comporta como un cortocircuito, según la teoría. Como expreso en el dibujo siguiente, como pueden ver, he cambiado la ubicación de la bobina por un conductor, un cable indicando que hay un cortocircuito, y debemos de encontrar la corriente en ese punto. Y si queremos la corriente en ese punto donde estaba la bobina o está la bobina, la corriente va a ser igual a la que pasa por la resistencia de 4 ohmios, ya que está en serie. Y cuando dos resistencias están en serie, o en este caso la bobina y la resistencia, la corriente será la misma. Entonces, si podemos ver, tenemos una resistencia de 4 ohmios, la resistencia de 6 ohmios y una fuente de 10 voltios en medio. Y como estas dos resistencias están en paralelo, le va a llegar el mismo voltaje, que son 10 voltios. Entonces podemos calcular la corriente en la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a voltaje entre resistencia, donde el voltaje es 10 voltios y la resistencia, que es de 4 ohmios, que es la que nos interesa saber, ya que si encontramos la corriente en la resistencia de 4 ohmios, encontraremos la corriente que pasa por el inductor. Si resolvemos esta división, nos va a dar un resultado de 2.5 amperes. Entonces la corriente inicial en el inductor es igual a 2.5 amperes. Entonces ahora debemos de evaluar el circuito para un tiempo mayor a 0, que está en la página siguiente. He vuelto a agregar el circuito principal para que lo tengamos como referencia. Y para un tiempo mayor a 0, el interruptor va a abrir. Aquí nos dice que, que cuando el tiempo es mayor a 0, el interruptor va a estar abierto. Entonces he redibujado nuevamente el circuito para, ya desconectándolo del interruptor en un estado abierto, donde ya la fuente no va a formar parte del circuito, y debemos de encontrar la corriente que pasa por el inductor. También mencionar que para un tiempo mayor a 0, ya la bobina comienza, la vamos a tomar en cuenta en ese estado ya después de haber cargado
al estar conectada a la fuente, ahora va a trabajar como una fuente ella misma, ya que ella almacenó, y para encontrar la corriente, la ecuación de la corriente para un tiempo mayor a cero, la fórmula es la siguiente. La corriente para un tiempo x es igual a la corriente inicial, que la calculamos para un tiempo menor a cero, por T sobre tau, donde tau es tiene la siguiente fórmula que se puede calcular dividiendo la inductancia entre la resistencia. Entonces, sabemos que la corriente inicial es de 2.5 amperes. Entonces la vamos a sustituir en la ecuación. La corriente en el inductor será 2.5 por E a la menos T sobre tau amper. Esto para un tiempo mayor a cero. Entonces nos faltaría encontrar tau. Y para encontrar tau debemos de reducir el circuito a un punto donde solo quede una sola resistencia y la bobina. Y en este caso vemos que hay dos resistencias y están en serie. Por lo tanto, vamos a sumarla. La resistencia total es igual a 4 ohmios más 6 ohmios, que da una resistencia total de 10 ohmios. Redibujo nuevamente el circuito para ver los cambios que hemos hecho. Como pueden ver, la resistencia de 10 ohmios, que es la suma de las dos resistencias en serie de 4 ohmios y 6 ohmios. Y si podemos ver, ya nos queda una sola resistencia y la bobina. Hay que llevarlo siempre a ese estado para poder calcular la constante tau. Aquí lo he dibujado nuevamente, donde se aprecia más. Entonces, ahora con la fórmula de tau, vamos a calcular la constante de tau. La L es el inductor, 5 Henry dividido entre 10 ohmios, que nos da un resultado de 0.5 ohmios, segundos, 0.0 segundos. Sustituimos este valor en la ecuación. La corriente en el inductor es igual a 2.5 por E a la menos T sobre 0.5 amperes. Y todavía podemos reducir más la expresión del exponente de la manera siguiente. Si tenemos que menos T dividido entre 0.5, eso nos va a dar un resultado de 2T. Sustituimos nuevamente este valor obtenido y nos dice, entonces la corriente en el inductor va a ser de 2.5 por E elevado a la menos 2T amperes. Ya teniendo la corriente del inductor, ahora sí vamos a poder calcular el voltaje. Voy a copiar este resultado que nos va a servir en la página anterior. Un control C. Pasamos a la siguiente página. Pegamos nuestro resultado. Entonces nos piden encontrar el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor para un tiempo mayor a 0. Y este se calcula de la manera siguiente.
el voltaje en un inductor va a ser igual a multiplicar la inductancia por la derivada de la ecuación de la corriente que con respecto al tiempo. Hacemos la sustitución, decimos que la bobina es de 5 Henry por la derivada de la ecuación con respecto al tiempo de 2.5 E a la menos 2t ampere. Seguimos resolviendo. El voltaje en el inductor va a ser igual a 5H por la derivada de la ecuación de la corriente, da un resultado de menos 5 E a la menos 2t, y si multiplicamos estos dos valores, el resultado sería de menos 25 por E a la menos 2t voltios, siendo este el resultado de lo que nos piden en el ejercicio. Muchas gracias por ver el video.